Ya, vamos a empezar primero con un avance del tema costos ABC, vamos a avanzar hoy. Posteriormente, dos sesiones vamos a hacer costos ABC y luego aclaración de dudas y consultas, dependiendo si hay varias dudas, pocas dudas, y básicamente ahí concluiría la clase. Pero estas primeras dos sesiones vamos a ver el tema de costos ABC, en qué consiste, qué características tiene y demás. A ver, vamos empezando con este sistema. Este sistema de costos no es, a ver, no es complicado porque básicamente está enfocado en la forma como se prorratea en la producción. Es básicamente una forma alternativa de prorrateo. A ver, antes de entrar a los conceptos teóricos que enfocan al sistema, entenderemos en qué consiste ABC. Y para eso vamos a ver un ejemplo de un prorrateo. Vamos a utilizar un prorrateo tradicional de energía eléctrica en base al número de focos. ¿Sí? Un prorrateo común y corriente. A ver, pongamos esto. Cuando tenemos que hacer un prorrateo, siempre buscamos las bases de prorrateo. Y entre las bases de prorrateo existen las bases de prorrateo, vamos a ponerlo así, la base convencional, que significa que es la base simple de foco que no requiere mucho análisis. Hablamos de bases convencionales. Y como dije, se refiere simplemente a bases de prorrateo que son fáciles de determinar y que no requiere de mucho análisis. Ejemplo, si yo quiero repartir energía eléctrica, uno de los criterios sería contar cuántos focos tiene cada área y en base a eso decir las áreas que tienen más focos consumen más energía, las bases que tienen menos focos consumen menos energía. Es un criterio, no está mal, por eso se llama base convencional. Ahora, tenemos también otro tipo de base convencional, pero que ya tiene un análisis previo y mejorado. ¿Qué significa? Que a medida que transcurre el tiempo, tú utilizas una base convencional en una primera etapa simple para hacer rápido tus prorrateos, pero a medida que vas prorrateando, vas mejorando tus bases de prorrateo y tu base convencional, por ende, va mejorando también. Y ya entras a una etapa donde ya tiene un poco de análisis previo mejorado. Vamos a poner los ejemplos. Ejemplo aquí, número de focos. Eso es fácil. Número de focos, para energía eléctrica estoy poniendo el ejemplo. Número de enchufes puede ser también. Entonces, eso es fácil de determinar. Tú vas a cualquier área, cuentas cuántos focos hay o cuántos enchufes hay y según eso haces tu base de prorrateo. Pero cuando ya tienes un análisis un poco más detallado de tus bases de prorrateo, ya vas mejorando tus bases de prorrateo, entonces ya la pregunta es diferente. Acá puedes decir, entonces, esta es una base mejorada ya de la anterior. ¿En qué sentido? En que vas a un área y dices, aquí hay 5 computadoras y en su ficha técnica dice que cada computadora por día, funcionando por 10 horas por día, consume, digamos, 20 kilowatts. Solo por así decirlo, un ejemplo. Entonces ya te va dando una idea un poco más detallada. Aquí ya la base es un poco más perfeccionada, pero requiere más análisis. Requiere mucho más análisis. Por ejemplo, tendrías que ver las maquinarias, cuántos kilowatts consume por hora y controlar cuántas horas ha funcionado para saber cuántos kilowatts es su consumo. Y según eso hacer tus prorrateos. Las máquinas que han consumido más kilowatts tienen más costo, las que han consumido menos kilowatts tienen menos costo. Pero repito, esa es una base que es un poco más analizada, ya está mejorada. Es una base convencional, igual simple,
pero con ciertas mejoras. Vamos a utilizar la base kilowatts en este ejemplo. Es decir, ya, la base simple, número de focos. No importa cuál utilizar, sigue siendo el tradicional, la base convencional. Entonces, pongamos que tenemos energía eléctrica. Quiero repartir 8.000 bolivianos y quiero repartir a 4 departamentos que existen en la empresa. Departamento de producción, almacén, administración y comercialización. En producción hay 10 focos. En almacén hay 8 focos. En administración solo hay 3. En comercialización hay 6. Sumando, son 27 focos. Si divido 8.000 entre 27, tengo 296.30. ¿Qué significa? Que por cada foco que existe en el área de producción, se aplican 296.30 bolivianos de gasto de energía eléctrica por cada foco. Entonces, mientras más focos tiene, más costo tiene. Mientras menos focos tiene, menos costo tiene de energía eléctrica. Ese es un criterio. Podría ser también aquí kilowatts. Pero eso es lo que hacemos comúnmente. Por eso se llama prorrateo tradicional o prorrateo convencional. ¿Por qué? Porque utiliza criterios de distribución simples que no requieren de mucho análisis. Entonces, pero a medida que pasa el tiempo, uno los va mejorando esos criterios de distribución. ¿Sí? Ahí tenemos lo primero. Pero ahora, ocurre que existe una forma mejor de distribuir, ya utilizando otro criterio. En este caso, los costos ABC. ¿Y qué significa costos ABC? Primero, los costos ABC simplemente son costos basados en actividades. Por sus siglas en inglés se llama ABC, pero traducido es costos ABC. Costos basados en actividades. Y ABM simplemente es decisiones basado en actividades. O sea, los costos están basados en las actividades y en base a esas actividades se toman decisiones. Pero, ¿y qué hacen los costos ABC-ABM? Simplemente analiza los costos indirectos. Está enfocado en el análisis de los costos indirectos para lograr la mejor distribución posible. ¿Sí? Entonces, los costos ABC se enfocan simplemente en los prorrateos. Pero ahora, para hacer costos ABC hay que plantearse diferentes cuestiones. ¿Cuáles, por ejemplo? La primera, como dice basado en actividades, nos tomamos la energía eléctrica y queremos repartir los 8.000 bolivianos de energía eléctrica, los mismos que hemos repartido hace rato. Pero lo que necesitamos es la base mucho más analizada en función a las actividades. Entonces, diríamos acá. Primero, los departamentos, ¿qué actividades deben realizar? Agarramos su manual de funciones y vemos en cada departamento cuáles son las funciones que deben realizar los trabajadores. Y a partir de esas funciones se debe cuantificar cuánto tiempo demoran en hacer esas actividades en cada departamento. Ahora, dependiendo lo que estoy repartiendo, en este caso energía eléctrica, lo que tendríamos que analizar es cuántas actividades consumen energía eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Cuántas actividades consumen energía eléctrica? Para repartir energía eléctrica. Entonces, debo analizar, por decir, en almacén, a qué actividades se dedica. Recepción de productos, organización de productos, entrega de productos,
limpieza de áreas, depende. Se realizan diferentes actividades. Pero ahora, ¿cuántas de esas actividades demandan consumo de energía eléctrica? Durante el día está con los focos encendidos en el almacén. Perfecto. Pero ¿qué más? Eso no es parte de su actividad. Los focos tienen que estar prendidos. En el pesaje, en la entrega de productos, tiene que pesar los productos. Para el pesaje, tiene que encender balanzas. Ahí se cuantifica cuánto tiempo dura esa actividad del pesaje. Cuánto tiempo duran las actividades que consumen energía eléctrica. Porque se supone que en ese tiempo está utilizando la energía eléctrica. Y se tiene que hacer un estudio de cada uno de los departamentos. O sea, en el área de producción, el departamento de producción, ¿qué actividades en el departamento de producción demandan consumo de energía eléctrica? Ejemplo, pueden decir limpieza de áreas. La limpieza no demanda energía eléctrica. Entonces, esa actividad no cuenta. Producción. ¿Se utilizan máquinas? Sí. Hay que cuantificar cuántas horas de producción es. Luego, empaque, que por decir, necesitan una máquina que hace el empaquetado de productos. También entraría como actividad que consume energía eléctrica. Es decir, se tiene que hacer un análisis tan minucioso solamente para distribuir energía eléctrica. Y tiene que nombrarse una persona que controle el desempeño de las actividades y los tiempos que duran cada actividad, que está involucrada con la energía eléctrica. Entonces, se analiza cuánto tiempo requiere cada actividad. Se debe registrar los tiempos que utilizan en esa actividad, las demoras que existen en cada actividad, y según el consumo de la energía eléctrica. Para eso se hace todo un estudio de tiempos en cada actividad y las actividades que estén relacionadas con el consumo de energía eléctrica. Y se determina, por así decirlo, el consumo de energía eléctrica son, digamos, pongamos así, 800 kilowatts hora. Y el tiempo de las actividades en total ha sido de producción, por decir, aquí se ha utilizado más horas de producción, digamos, entre el funcionamiento de las máquinas que han ido funcionando durante son 650 horas en producción. En almacén no funciona mucho tiempo las máquinas porque solo es una balanza y unas cuantas máquinas para limpieza de productos. Entonces, básicamente se consume 80 horas en cada actividad. El departamento de administración solo trabaja con computadoras todo el tiempo y sus horas son 150 al mes. Comercialización está en 140 horas al mes. Entonces resulta que mi base de prorrateo, en este caso es horas por actividad. Ya tengo las horas por cada actividad. Y en base a eso estoy repartiendo todo lo que es la energía eléctrica. Ya tengo una base mucho más adecuada porque acá no hay errores. Se entiende que se ha analizado a profundidad cada actividad, cosa que sabemos cuántas horas consume energía eléctrica el área de producción. Y está todo registrado, los tiempos, qué máquinas y todo. Y en base a eso hemos determinado esos valores. Repartimos los 8,000, prorrateamos como sabemos hacerlo y analizamos las diferencias. Porque resulta que con el método convencional, el costo para el área de producción llegaba a 2,900.
para el área de producción. Y resulta que por el método convencional, muy poco se asignaba a producción. Pero veamos qué pasa con el ABC. Utilizando un sistema de costos ABC para prorratear, es decir, analizando las actividades, los tiempos que desempeña en cada una de las labores de cada área, resulta que el costo que legalmente le corresponde es 5.098 versus lo que el costeo convencional ha determinado 2.900. Entonces, ¿cuál creen que es el costo más que genera más exactitud, si quieren, en el consumo de energía eléctrica? ¿El convencional, que se basa en números de costos, o el ABC? Alguien dejó su micrófono abierto. O el ABC. ¿Cuál será el mejor método de distribución? ¿ABC o el tradicional? El segundo. Evidentemente, los sistemas de costos ABC. Pero veamos los pros y contras. Porque al final, aquí igual se ha repartido 8.000. Y acá igual se ha repartido 8.000. Solamente lo único que hemos hecho es determinar una forma de distribución mucho más exacta, mucho más analizada, mucho más precisa. Pero veamos, ¿cuáles son las desventajas de este sistema de costos ABC? Primero, su implementación requiere de fuerte inversión y tiempo. ¿Por qué requiere en su implementación fuerte inversión y tiempo? Porque necesito contratar personas, no una persona, personas para que analicen las actividades de cada uno de los trabajadores en las distintas áreas. Porque cada uno de los trabajadores consume distintos costos que se prorratean. Uno de esos costos es energía eléctrica, pero pongamos que quiero repartir el alquiler. ¿Lo voy a hacer en base a horas? No. Quizás lo voy a hacer en base a horas trabajadas por cada empleado. Y las áreas que se utilizan más deberían tener más costo de alquiler y las áreas que se utilizan menos de menos costo de alquiler. Y es otro tiempo eso. Las actividades se miden en función al tiempo. Entonces tenemos que ver qué actividades son las que vamos a analizar. Para repartir, por ejemplo, digamos, material de escritorio, gasto de material de escritorio, papeles, todo eso, tintas y demás, ¿cómo repartimos? Pues en base a los tiempos de las secretarias o de los encargados de oficinas donde están las impresoras. O sea, todo tiene que ser en base a tiempos, controlados, registrados, como un respaldo. Para eso necesito contratar personas que hagan ese control y eso es una inversión. Y además requiero tiempo. Los trabajadores tienen que estar conscientes que ese control que se les hace sirve a la empresa para tener la mejor base de distribución. O sea, para encontrar el costo más exacto posible. Le hice una consulta. ¿Sí? Ahí donde va base, son no son el número de actividades, ¿no? En el primero es el número de actividades y en el segundo son el número de horas, ¿o cómo es eso? No, aquí Eso son exacto. las horas de cada actividad que consume energía eléctrica. Ah, ya. Y en el primero son el número de actividades, ¿cierto? El número de focos que hay en cada área. O sea, cuántos Ah, focos ya. existen. Ah, ok, listo. Sí. Gracias. Ok. Veamos acá. Entonces, una desventaja es esa. La implementación requiere fuerte inversión y tiempo. Como su desventaja principal es eso. Luego, demora tiempo en concientizar sobre los beneficios. ¿En qué sentido?
hay que hacer entender a los trabajadores que ese control que se está haciendo es por el bien de la empresa y que a futuro va a generar beneficios. Si la empresa determina bien el costo, va a poder fijar sus precios de venta, empleado, descentralizado, ¿correcto? Y ese es el problema de los costos ABC. Genera mucha disconformidad en el personal por el control que se requiere hacer, por los tiempos que demora. Es extraño ver a una persona que esté en tu trabajo, en tu área de trabajo, controlando cuánto tiempo tardas en hacer ciertos trabajos, ¿correcto? Pero eso es lo que demanda este sistema, un minucioso control de tiempos por cada actividad, para tener las bases más idóneas para cada prorrateo. Evidentemente, cuando la empresa llega a un punto de si implementar o no, hace un análisis costo-beneficio. Y dice, a ver, más o menos es lo siguiente. El costo-beneficio se refiere a si el beneficio me conviene en este sentido. Pongamos, con el sistema tradicional o convencional que se llama, pongámoslo así, me ahorro bolivianos 1.800. Pongamos, es decir, he aplicado el sistema de costos ABC y cambiando del sistema tradicional ABC, ha habido un ahorro de bolivianos 1.800. Pero el costo de implementación es de bolivianos 12.000 mensual. O sea, tengo un ahorro mensual de 1.800 aplicando esta técnica de costos ABC. Pero implementarlo, o sea, tener esta información me cuesta 12.000 bolivianos mensual. Ahorro 1.800, pero invierto 12.000. Ahora sí, costo-beneficio. ¿Qué me conviene? ¿Quedarme con el tradicional y no ahorrar 1.800? ¿O invertir en el ABC 12.000 bolivianos mensual para ahorrar 1.800? ¿Qué dice? ¿Aplico el tradicional o el ABC? El tradicional, dice. Solo que voy a tratar de mejorar mi análisis, ¿no es cierto? Pero prefiero hacer el tradicional. O sea, ya no utilizaré el número de focos, analizaré un poco, investigaré un poco, quizá puedo sacar kilowatts-horas consumidos. Pero el ABC no me conviene. En cambio, ¿qué pasaría si en el costo-beneficio tienes, con el sistema tradicional, te ahorras 18.000, digamos, 20.000, has optimizado 20.000 mensual y el costo de implementación sigue siendo 12.000. Ahora sí, y si fuera así el caso, ¿implementas ABC o no? Si estás ahorrando 20.000 con la implementación del ABC. Sí, listo. Claro que estás invirtiendo 12.000. La Sí, decisión se sería, puede. pues sí, claro, todo ahorro es bueno. Y si hago una comparación, si ahorro 20.000 pero gasto 12.000, igual estoy ahorrando 8.000. En cambio aquí estoy ahorrando 1.800 y estoy gastando 12.000. O sea, es como si estuviera gastando 11.200 mensual. Entonces, la comparación del costo versus el beneficio. Lo que invierto versus lo que gano. Por eso se llama análisis costo-beneficio. Entonces, en esos casos sí puedes hacer una implementación, si el ahorro te va a representar un beneficio mayor al costo de implementación. Pero en la mayoría de los casos ocurre esto, que el costo de implementación es demasiado elevado para lo que se va a generar como ahorro o beneficio para la empresa.
De ahí que muchas empresas optan por ni siquiera intentarlo o se quedan en el intento. Conozco varias empresas que han intentado hacer esta implementación de control de tiempos, se llama estandarización de tiempos, pero problemas con el personal, problemas con todo. Básicamente el personal, ¿qué ha hecho? A ver, les voy a poner una situación muy común en esto. Pongamos, un obrero normalmente, en una situación de normalidad, fabrica un producto, por decir, solo es un ejemplo, en 2 horas. O sea, cuando nadie lo presiona, nadie lo controla, el obrero fabrica un producto en 2 horas. Pero, ¿qué ocurre cuando está siendo controlado, vigilado y todo eso? ¿Creen que produce más o produce menos? Pues, para que no le determinen 2 horas como su tope, tarda más. Y se tarda 2.5 horas. A propósito. ¿Para qué? Para que cuando hagan el registro de tiempos y alguna vez se demore, no tenga problemas con los tiempos. ¿Se dan cuenta? Porque si le calculan 2 horas normal y alguno de esos días se pasa de las 2 horas, le van a llamar la atención. Porque se está excediendo de los tiempos establecidos. Entonces, en una situación de normalidad, trabaja un producto en 2 horas. Pero en una situación donde existe control riguroso sobre su trabajo, tiende a tardar más en hacer un producto. ¿Para qué? Para que posteriormente no le llame la atención si se excede de los tiempos. Entonces, a partir de esto, ¿qué va a hacer? Siempre va a calcular su tiempo para producir en 2 horas y media, 2 horas y media, 2 horas y media, y así nunca va a incumplir. Porque sabe que puede rendir más, pero no lo va a hacer. ¿Entienden? Ese es el problema también de los costos ABC. Las personas, si no están concientizadas, no van a aportar a la implementación. Y peor, si los obreros sienten que les va a perjudicar ese control de tiempos, hacen variar los tiempos. Aplicada la implementación de costos ABC. Cuando me dicen, por favor, en el avance del semestre tiene que explicar costos ABC, digo, bueno, de explicar, le explico, pero de aplicar no creo que lo apliquen. Porque es difícil. Como dije, por ejemplo, en Coca-Cola estaban haciendo la implementación de costos basados. Porque ha distorsionado la información y al final la información no servía de mucho. Era mejor utilizar una base convencional con un análisis un poco más detallado. Así no había mucha variación. Entonces, eso es lo que ocurre con los costos ABC, ABM. Entonces, lo que vamos a ver es simplemente eso. Una forma de prorratear diferente. Por procesos, en este caso, vamos a explicar qué son costos por procesos. Donde, a ver, se va a aplicar los costos ABC. ¿Qué significa costos por procesos? Esto es como una introducción a temas más complejos. Lo que hemos visto ha sido costos por órdenes, ahora vamos a ver costos por procesos. Ya sabemos qué es un sistema, qué es costo, qué es histórico. Pero, ¿qué es un proceso? Vamos a ir explicando eso. Vamos por partes en el concepto. Primero, recordando, ¿qué es un sistema? Sistema nos dice que es un conjunto de varios elementos relacionados entre sí. ¿Sí? Es un conjunto de varios elementos relacionados. ¿Qué es el costo? Es la suma de pagos que hace la empresa para el proceso de fabricación. Entonces tenemos aquí un conjunto de elementos relacionados sobre pagos que realiza la empresa. ¿Qué es un proceso?
es un conjunto de tareas y procedimientos requeridos para efectuar y elaborar bienes y servicios. ¿Y qué son históricos? Los costos históricos es la información real ocurrida, ¿sí?, de gestiones pasadas o concluidas. Voy a ponerlo así, voy a completar esto. De gestiones pasadas o concluidas. Ya está, aprovechamos de mejorar el concepto. De gestiones pasadas o concluidas en la empresa, que cuenta con el respaldo respectivo. Adicionalmente, en los sistemas de costos históricos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer CARDEX, como sabemos hacerlo, normal, planillas, como sabemos hacerlo, con la diferencia que en los prorrateos en base a una actividad específica de la empresa. Es decir, en las bases de prorrateos ya no va a haber números de pedidos, sino va a haber horas por cada actividad. No va a haber metros cuadrados, va a haber actividades combinadas en tiempos o controladas por tiempos. ¿Sí? Esa es la diferencia. En los prorrateos va a cambiar. O sea que todo lo demás es lo que hemos visto. Exactamente. Ahora, ¿qué es una empresa por procesos? A ver, voy a explicarlo aquí. Procesos. ¿Dónde está? Voy a utilizar este gráfico. Ahí está. Veamos esto. Un proceso productivo es lo siguiente. Un proceso productivo, tengo aquí proceso 1, preparación. Proceso 2, mezcla. Proceso 3, dosificación. Proceso 4, empaque. Un proceso decía que es una serie de etapas secuenciales que transforman el material en un producto. Es decir, si yo pongo aquí harina, va pasando por ciertas etapas y aquí tengo que obtener pan. Entonces, los procesos son simplemente las etapas por las cuales atraviesa el producto. ¿Cuál es la diferencia con el anterior tema? En el anterior tema, lo que ocurría era que fabricábamos varios productos. En este tema solo es un producto. Y no me refiero a una unidad, sino a un solo tipo de producto. Ejemplo, aquí decíamos PIL. En el caso de la empresa PIL, se fabrican varios productos. Quesos, mantequillas, leche en polvo, yogur, N cosas. Y cada uno distinto uno de otro. Pero aquí cuando se refiere a un producto, se refiere a empresas como Taquiña. ¿Qué se fabrica en Taquiña? Cerveza. ¿Pero qué más aparte de cerveza? Nada. Cerveza. Con distinto grado alcohólico, pero sigue siendo cerveza. Un solo producto, pero que se fabrica en grandes cantidades. En el caso de Cemento Cobose, la fábrica de cemento, ¿qué produce? Cemento. ¿Qué más? Solo cemento. Puede ser en distintas cantidades, pero sigue siendo cemento. Entonces, su producción es en grandes cantidades de un solo producto. La industria de gaseosas, lo mismo. Gaseosa. No importa el sabor que tenga o el tamaño que tenga, sigue siendo gaseosa. El proceso productivo es el mismo. Lo que cambia es en ciertas etapas, se le aumenta más color y demás cosas, pero el proceso es el mismo de fabricación. Va a pasar por las mismas etapas. Entonces, ahí viene, esa es una empresa por procesos. Las empresas que tienen distintas etapas de producción para fabricación de un solo producto. Y lo hacen de forma continua todo el tiempo. Producen en grandes cantidades. Por eso se llama procesos. Y a eso se refiere este punto, donde dice procesos. Entonces, vamos a aplicar en este tipo de empresas. Entonces, ¿qué es un sistema de costos por proceso? Dice, es un conjunto de métodos técnicos y procedimientos empleados para determinar el costo unitario
en sus diversas etapas o procesos, basado en información real acumulada del periodo. Ese es un sistema. Ya hemos visto los conceptos por separado y lo hemos unificado en un solo concepto. Entonces tenemos el concepto del sistema de costos. ¿Sí? Sobre esto vamos a ver un concepto que se llama ¿qué es una producción equivalente? Para esto necesito que se entienda que existen distintos tipos de producción. Entonces lo que vamos a ver al retorno es los tipos de producción que tiene. Como pueden ver aquí son 7. Entonces voy a explicar los 7 tipos de producción en que consisten. ¿Sí? Pero al retorno, porque si no se va a cortar la media explicación. En 5 minutos, al mismo enlace, por favor.